Pues bien, ahora os vamos a hablar de la ortofusión. Vamos a presentaros unos casos clínicos de nuestras consultas que trabajamos de esta manera, con una ortodoncia que fusiona la ortodoncia tradicional, lo tecnológico, lo digital y los tratamientos multidisciplinares. Vamos a empezar con un primer caso de mi consulta, una niña de 13 años, cuyos antecedentes familiares eran por parte de su tía caninos incluidos y por parte de su primo un canino impactado unilateral por vestibular. Ante estos antecedentes yo le pido una ortopantomografía para ver si se trata de un caso parecido, y así lo fue. Hace años yo habría realizado una radiografía oclusal o una técnica de Clark o de cono invertido para poder localizar y determinar este canino, la posición, si está por vestibular o está por palatino. Actualmente yo lo que hago es que pido un CBCT localizado en la zona de caninos para que así el paciente se irradie lo menos posible, y de esta manera al cirujano le vamos a dar una muy buena información acerca de cómo va a realizar el abordaje quirúrgico. Y para nosotros los ortodoncistas va a ser muy bueno porque vamos a tener información de cómo vamos a hacer, vamos a aplicar los vectores de fuerzas, cómo vamos a traccionar del canino y algo muy importante, vamos a conocer el estado radicular de las piezas adyacentes al canino antes de empezar nuestro tratamiento de ortodoncia. Pues bien, podéis ver el CBCT de esta chica que efectivamente tenía caninos impactados por vestibular, de los cuales el 23 era el que estaba peor, estaba totalmente horizontal, en transposición entre el 21 y el 22, y bueno, también podéis ver esos incisivos superiores que son microdóncicos, sobre todo el 22, y lo que decía, algo muy importante, estamos detectando ya que este 22 tiene resorción radicular provocada por la impactación del 23, con lo cual yo tengo que ponerme en marcha lo antes posible. Comienza mi cirujano realizando la exposición, el abordaje quirúrgico. Ahí tenéis referencias bibliográficas en las que, bueno, ya sabéis que el canino, si está por vestibular y por encima de la línea mucogingival, el abordaje ideal será el de realizar una exposición cerrada. Además, en este caso podéis ver cómo en la zona radicular del 21 y 22 tenía poco hueso, la encía queratinizada además era muy fina, con lo cual era mejor realizar la exposición cerrada. Pues bien, empecé mi biomecánica y lo primero que hice fue alejar al 22 de la impactación del 23 que le pudiera producir la resorción. Entonces lo lingualicé con un botón por palatino y le coloqué un seccional de TMA para realizar el torque radiculolingual, porque claro, lo que quiero es alejar esa raíz del 23. A continuación empecé a traccionar del 23 pues en una dirección hacia el distal y por vestibular, para que fuera en planos distintos. Aquí veis un poco la evolución, cómo voy traccionando con la cadeneta elástica que liga a un botón en el 23 y pues a otro seccional que iba en el 26, y a su vez 16 y 26 iban anclados con una barra palatina. Bueno, pues ya veis al canino ya en la arcada, y vuelvo otra vez a hablar del tema de las raíces. Sabéis que antes de empezar ya os he comentado que la raíz era bastante más corta, la del 22, que la del 12. Por lo tanto, me puse en contacto con mi endodoncista para que viera ese 22. Le estuvo realizando pruebas de vitalidad pulpar y respondía muy bien a dichos estímulos. Con lo cual yo seguí mi tracción del 22, pero con mucho cuidado porque era un diente delicado. Actualmente le sigue haciendo controles a dicho diente. Bueno, pues ya veis el 22 que está ya en su arcada, finalizado, la raíz no se ha cortado más que al inicio del tratamiento, y lo más importante es que ya está fuera de peligro, ya está alejado del 23. Bueno, perdón, aquí veis el canino ya en la arcada y ese 22 microdóncico del que os hablaba. Ahora es el momento en el que me pongo en contacto con mi compañera que hace la estética dental, y entonces nos ponemos de forma tradicional a medir con una regla o pie de rey, pues a planificar los tamaños que vamos a querer para las carillas de composite. Bueno, resulta que ahora mi paciente se va fuera al extranjero y yo tengo que terminar el tratamiento. Con lo cual, yo al final lo que optamos es por quitar brackets y continuar con Invisalign. Invisalign es muy buena opción en tratamientos de ortodoncia en nuestros pacientes que están en la distancia. Bueno, pues acordaos que tenía los espacios preparados. Quitamos, para lo de las carillas de composite, pues quitamos los brackets y mi compañera coloca estas carillas de composite.
Lo primero que hago cuando yo meto mi caso en el CleanCheck es irme a la herramienta de Bolton para aprovechar esta oportunidad y poder medir de forma digital los tamaños de las carillas de composite que mi compañera ha realizado. Y lo que veo es que le falta por añadir un poquito más de composite al 22 para ya igualarlo al 12. Lo dejo apuntado para mi segunda parte de tratamiento de Invisalign, que es ya el final de tratamiento, ya la parte del refinamiento. En esta primera parte, lo que pido también en mi CleanCheck es algo muy importante, dar torque radículo lingual al 23, porque claro, es un canino, acordaos, impactado, que venía desde muy arriba, vestibulizado, entonces tengo que meterlo todo lo que pueda dentro de su hueso, y sobre todo su raíz. Y también tengo que terminar de distalar al 23, y para ello me ayudo de un elemento auxiliar, que es el botón, un botón que pongo por palatino del 23 con un hook soldado al mismo y una cadeneta. Bueno, pues ahora ya voy a mi última parte de tratamiento, de refinamiento. Acordaos que nos quedaba pendiente añadir un poquito de composite al 22 y aprovecho ahora también para comentaros que en mis tratamientos de Invisalign combinados con carillas de composite, a mí lo que me gusta es que mi compañera me coloque las carillas de composite justo antes de finalizar el tratamiento, antes del refinamiento, para así yo poder asegurarme más el tamaño exacto que yo quiero de la carilla. Entonces, en este caso, le dije que incluso me añadiera un poquito más de composite para luego yo, con mi CleanCheck, cuantificar, medir y con un pequeño stripping de 0,2 milímetros en distal del 22, yo ya termino de cerrar ese espacio y ya he conseguido el tamaño que yo quería. Bueno, pues en este CleanCheck, además, es importante pedir el torque ahora corono-vestibular del 23, manteniendo el radículo lingual que ya había conseguido. También pido un pequeño torque radículo vestibular al 22, muy pequeño porque es una pieza muy sensible, muy delicada, y también una pequeña extrusión del 13. Bueno, como mi paciente está fuera en el extranjero, pues yo por si acaso le voy a pedir alineadores de sobrecorrección para el torque coronovestibular del 23 que yo pido, por si acaso yo no consigo totalmente la efectividad del movimiento que yo he planificado. Y lo dejo ahí aparcado por si lo necesito. Bueno, pues a continuación viene mi paciente en el alineador número 16 y lo que voy a utilizar es una herramienta que me gusta mucho del escáner, que es el de Progress Assessment, que me sirve para evaluar el progreso de mi tratamiento. Entonces me voy a MyTero y realizo una superposición para ver en esta parte de tratamiento si estoy consiguiendo el torque coronovestibular, pero quiero cuantificar más. Entonces me voy a otra opción, que es la de Timelapse, que me dice por una serie de colores y tablas de movimientos si yo realmente he conseguido con total efectividad el movimiento que yo he pedido en mi CleanCheck o no, y qué movimiento es el que yo no he terminado de conseguir. Y vemos como el canino se pone de color amarillo y lo que me dice es que le falta torque coronovestibular. Por lo tanto, yo le digo a mi paciente que por favor se lleve el resto de alineadores, los de sobrecorrección. Bueno, también deciros que aprovecho y le enseño un vídeo para que le estimule a mi paciente a seguir poniéndose los alineadores de esa forma tan disciplinada como estaba haciendo hasta ahora, en el que se compara el inicio de Invisalign, cuando yo empiezo mi tratamiento, con la situación actual. Y le animo a que siga porque le estoy contando que estamos consiguiendo meter ese canino dentro, estamos consiguiendo realizar ese torque radículo lingual. Ya mi paciente termina, viene a consulta, ya ha finalizado su tratamiento y utilizo esta herramienta para finalmente quedarme tranquila y ver si he conseguido el movimiento que yo había pedido. Ya el canino se pone de color verde, lo cual significa que he conseguido ese torque coronovestibular que había pedido. Bueno, esta es una foto de mi paciente que me manda desde el colegio, está muy contenta con su estética. Pero bueno, yo quería deciros que este caso yo lo quería presentar porque realmente sería esa fusión de la que hablaba de la ortodoncia tradicional con la aparatología fija, traccionando de caninos, la biomecánica, midiendo con la regla con mi compañera para colocar las carillas de composite y lo digital, el poder medir de forma digital esta vez ya mis carillas de composite, poder alternar carillas de composite con los tratamientos de ortodoncia, con la finalización del caso del alineador, ya que no lleva brackets, poder evaluar mi caso con una herramienta digital, para por si acaso necesito darle más alineadores de sobrecorrección. Pero también muy importante deciros que esto no son matemáticas, esto es medicina y nuestros casos siempre tienen limitaciones, claro.